¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a... Falta un minuto para las 10 de la noche. Esperemos que ahora no esté dando mucha lata el internet. Vamos a ver. Ya está. Ya está. ¿Cómo están? Muy buenas noches, buen día. Hoy, francamente, nos reunimos los compañeros de ánimo. Hace un rato que no nos reuníamos todos. Estábamos muy activos una parte, pero hoy ya nos podemos reunir con compañeros que han estado muy metidos en el proceso en Oaxaca, Rueda y Angelino. Con Rosendo, que está muy metido en el Estado de México, Agustín Guerrero, que tenía tiempo que no lo veíamos, Leticia Quesada, muy bien, la verdad, buena reunión. Valve también. Estamos preparando una reunión de discusión importante, de fondo. Les sugerí que leyeran Atraco a la memoria de Julio Anguita, porque de repente hay una valoración, digamos que si no pragmática, si fatalista, de que no hay más camino que el que aparentemente se percibe, y no es así necesariamente, y a veces hay que abrir otros caminos, aunque parezcan imposibles de realizar, sobre todo si esos caminos son de principios, de compromiso con la gente. Las cosas están muy complicadas, muy complicadas. Hoy, mientras Aurelio Nuño anunciaba su nuevo modelo educativo, que es lo mismo, hombre, siguen con la reforma, no le han movido una coma, que no es una reforma educativa, no hay preocupación por la calidad de la educación, no hay un proceso de capacitación, de mejoría de la formación, de mejoría de las condiciones laborales del magisterio, de mayor solidez, sino lo que quieren es quitarse de encima la educación pública, la que es gratuita. Es totalmente ilegal que, ninguna ley pueda ser aplicada, según la Constitución, ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio tuyo. Tengo aquí la Constitución, pero les podría mostrar el artículo. Déjenme ver, creo que tengo una aquí luego a la mano. Exacto. Tardé un poco porque tenía una idea de dónde estaba la Constitución, pero no estaba ahí. Está en otro lugar en realidad, la que estaba buscando, pero encontré esta. Para el caso es exactamente lo mismo. Permítanme ustedes. Aquí está. Es el artículo 12. No. Aquí está, artículo 14 de la Constitución. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No deja lugar a dudas el artículo 14 constitucional. Así es que, aunque hubiese una nueva ley, que es la reforma educativa, que establece una nueva causa de rescisión del contrato, que es el no presentarse a una evaluación punitiva, en la que tú no tienes manera de defenderte, primero porque no te capacitaron, segundo porque no puedes pedir la revisión
de la calificación que te digan que tuviste, reprobatoria sobre todo si es el caso. No hay ninguna instancia a la que tú puedas acudir para decir, oigan, yo estoy cierto de que hice bien el examen, quiero una revisión. Cualquier examen formalmente tiene esa posibilidad. Aquí no hay ninguna. Si la autoridad, que es la misma que te evalúa, que es la misma que te capacitó en la formación en las normales, dice que no pasaste y quedas retirado del servicio docente. Esa nueva condición pues, no se puede aplicar de manera retroactiva, porque cuando todos los que son profesores hasta antes de la reforma educativa fueron contratados, esa causa de rescisión no existía. Y como la Constitución lo establece de manera muy clara, no se debe aplicar de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna una nueva legislación. Y es lo que han venido haciendo con las reformas a las pensiones, con las reformas a los contratos colectivos, con la reforma laboral misma. Todos los que entraron al mercado laboral cuando estaba la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1931, si mal no recuerdo, no deben aplicarles la nueva ley que no da prácticamente ningún derecho a los trabajadores del país. Violando el artículo 14, pues se la pasan por encima. Tú acudes a las instancias judiciales, te niegan la protección de la ley, porque lo he dicho insistentemente, hay una crítica muy fuerte a todo el poder legislativo, porque es el que les estorba, a pesar de lo envilecido. Como son 500 diputados, siempre puede haber una voz, aunque sea que les esté dando batalla. No quieren nada, no quieren nadie, por eso quieren quitar el fuero para que ya nadie se atreva, para que todo el mundo se someta. Quieren tener control, no tiene nada que ver con la corrupción, porque el Poder Judicial es el más corrompido del país. Ese sí es brutalmente corrompido. La verdad es que es terrible. Estoy leyendo este libro, Instinto de Muerte, buenísimo, se los recomiendo. Estos de Pepitas de Calabaza y Capitán Swing están sacando cosas extraordinarias. Y la verdad es que vale mucho la pena. Quería mostrarles una definición aquí. Pues no, parece que ya me pasé mucho. Pero plantea aquí este hombre que vivió pues, en varias prisiones y sufrió en carne propia. Aquí está. Cuando te meten en la cárcel, se pierde algo más que la libertad. Estás dominado por la arbitrariedad, la injusticia y el abuso de poder. Nos convertimos en una especie de rehén penitenciario con el chantaje del locutorio, el indulto o la libertad provisional. Esto es absolutamente cierto. Primero, pues te cargan los delitos que quieren, ¿no? Aquí era un delincuente peligrosísimo, pero le cargaban un montón de cosas que él no había hecho, ¿no? Como le sucede a muchos de los que están en la cárcel, les cargan cosas que no, delitos que no cometieron. Y luego una vez ahí, pues la gente se desentiende porque son delincuentes y entonces piensa que no merecen ningún respeto, que no deben tener ningún trato humano, y entonces son víctimas de los sádicos que están al frente de los penales, que pueden hacer con ellos lo que les dé la gana, literalmente, lo que les dé la gana. Los penales de alta seguridad son particularmente infames, denigrantes, humillantes para la gente y totalmente inhumanos. O sea, tú trata de, con una luz las 24 horas del día, dormir además en espacios reducidísimos sin que te den posibilidades de convivir con otras personas. Son bestiales, y ese poder judicial es el más corrupto y el más envilecido de los tres, más que el ejecutivo y más que el legislativo, porque además ellos sí están ahí de por vida. Prácticamente cualquier juez puede emitir cualquier resolución, no tienen ninguna responsabilidad que le puedas cargar. Puede ser verdaderamente corrupto, verdaderamente infame, y prácticamente no se les puede ni tocar, ni remover, ni cuestionar, ni nada. Y todo se mueve con dinero. No hay justicia si no es un aparato que hace pedazos al ser humano.
Por eso los que están planteando el tema del fuero son verdaderamente ignorantes, porque como si no supieran en qué país viven y no se dieran cuenta cómo prefabrican delitos con una facilidad que le inventan a la gente lo que les dé la gana. Si en los medios les hacen campañas infames a los opositores, les dicen cualquier cantidad de necedades, hacen pedazos su imagen pública impunemente, si no tienes ni siquiera una protección para enfrentar al poder, te hacen pedazos. Claro, también como pasa con este hombre, Jacques Metzrin, quién sabe cómo se pronuncia, si tú no le tienes miedo a nada, pues no que no tengas miedo, si no lo superas, pues ya se fastidiaron, porque no te pueden intimidar con la amenaza de la pérdida del empleo, de la pérdida de la libertad, de la pérdida de la vida, que es lo que hoy pasó, por cierto, para ir entrando en materia de fondo. En Chiapas, fíjense, en Nochixtlán llega la Policía Federal, el ejército disfrazado de Policía Federal, los que estaban tirando eran ejército. Estoy seguro que no eran Policía Federal. No porque sean unas almitas bienhechoras, sino porque el ejército es terrible, no le importa, o sea, tirar a matar a población civil no le importa. Para eso fueron entrenados. Entonces, hay un mar de distancia entre agarrar a cabronazos a alguien y tirarle a matar, hay un mar de distancia. Entonces yo creo que fue el ejército en Nochixtlán, disfrazado de Policía Federal. Osorio carga con la responsabilidad porque formalmente es el responsable de la Policía Federal. Y eso sigue ahí impune, están los 11 muertos, no importa nada, no hay sanciones, no hay detenidos, no hay nada. Y la gente herida del pueblo va y entonces le cargan responsabilidades penales. Bueno, hoy el gobierno hizo algo que había anunciado que iba a hacer en Oaxaca, porque estaba el rumor cuando Osorio Chong da el ultimátum de que el tiempo se acabó. La versión era que iban a mandar a civiles a quitar a la gente que estaba manifestando en las carreteras, que le llaman bloqueos, pero la gente pasa, el pueblo sobre todo en sus vehículos y todo. Es toda una distorsión que hay sobre esa protesta. Entonces el rumor insistente es que iban a mandar civiles, ¿no? O a policía disfrazada de civil, que fue lo que hicieron hoy en San Cristóbal. Yo fui hace unos días y efectivamente hay una protesta a la entrada de San Cristóbal que hace lento el acceso. Hay otras maneras de ingresar. Nosotros dimos un pequeño rodeo. Habremos tardado 10-15 minutos más y llegamos al centro de San Cristóbal sin ningún problema y todo el mundo sabe, los recovecos y demás, o la inmensa mayoría. Y quien va y pasa donde está la protesta sabe que en el peor escenario pues, se tardará en pasar, pero que cruzará finalmente. Bueno, pues hoy mandan a la policía estatal y municipal armada. Ahí están las fotografías con armas de fuego y mandan a paramilitares de civiles. Ahí se ven los jovencitos tirando a matar a la gente. Hay 2 heridos de bala, según la información que nosotros tenemos, 1 según reconocen los medios de comunicación. El gobierno del estado ya se deslindó que ellos no tienen nada que ver con esos civiles, ¿no? Ahora resulta que se hacen justicia por su propia mano y mientras fue feroz el Güerito Velasco, desgobernador, con los que tusaron al magisterio, cargándole que era el magisterio el que lo había hecho, con estos nada, no hay ningún problema, fueron a tirarle a matar a los profesores y no hay nada. El pueblo, como sucedió en Nochixtlán y en varios puntos de Oaxaca, fue a apoyar al magisterio y retomó la protesta en la carretera de acceso a San Cristóbal de las Casas. ¿Qué está pasando en estos lugares? Es una rebelión de la gente, hombre. La gente está diciendo, pues aunque nos estén tirando a matar, aquí nos volvemos a plantar. Es una rebelión en forma. La paradoja es que la gente está en la rebelión, pero no está pidiendo la caída del gobierno. Fíjense, todavía no. O sea, todavía no. La gente se planta, exige respeto, presiona para echar atrás la reforma educativa que le ha quedado claro que liquida la educación pública, la que es gratuita, pero no pide todavía la caída de Peña. Eso se va a dar, ya, muy pronto. Ya estaba antes de la elección federal, se los recuerdo. Las grandes movilizaciones exigiendo la salida de Peña eran una constante.
Luego se metió el proceso electoral 2015, luego los de 2016, que han sido, pues fueron muchos, una docena. Pero otra vez Peña pues, ha ofendido a la gente en esta presentación del Sistema Nacional Anticorrupción. Resulta que el corrupto por antonomasia del país es el que presenta el nuevo sistema. A Virgilio Andrade lo usa y luego lo acuchilla y lo tira a la basura. Casi lloraba en la presentación de su renuncia. Qué patéticos son. Piensan que el poder los va a respetar. Usan y tiran. Así es. Los chuchos deberían verse en ese espejo ahí de Virgilio Andrade. Son terribles. El poder es terrible. En eso es descarnado. Y presenta el Sistema Nacional Anticorrupción y pide disculpas. Pero pide disculpas no reconociendo su delito, que en realidad lo reconoce, ¿no? Pero su discurso es, fue un asunto de percepción, ¿no? Lamento mucho el daño que le hice a mi familia, a la investidura presidencial, a la credibilidad del gobierno, pero vamos con todo contra la corrupción. Hombre, si tiene 2 departamentos de $3.5 millones en Miami, que están documentados también y que ha guardado silencio sobre ellos. Videgaray tiene la casa de 10 millones de pesos en Malinalco, es una casa de descanso que también le dio la empresa IGA. Osorio Chong apareció también con una casa en las Lomas de la misma empresa. Hombre, están ahogados en la corrupción. Los empresarios haciéndoles el juego, la ley 3 de 3, que desaparezca el fuero, porque en realidad lo que quieren, pues no quieren, o sea, a ellos no les importa combatir la corrupción, son beneficiarios de la corrupción. Los 16 hombres y mujeres más ricos del país han hecho su fortuna con base en la corrupción. Les han dado concesiones, les han dado patrimonio nacional, pues porque están en el acuerdo ahí de la corrupción. Voy a poner 2 ejemplos que tienen que ver con el tema que hoy ha estado también en el centro. Ernesto Zedillo Ponce de León privatiza los ferrocarriles, diciendo que van a ser los más modernos del mundo y, como lo he dicho insistentemente, son tan modernos que son invisibles, no existe. Se cargaron todo el sistema de pasajeros, a excepción del Chihuahua Pacífico, que es muy rentable porque es turístico. Se cargaron todo el sistema que comunicaba al país y que también hacía el traslado de mercaderías mucho más baratas. Ferrocarriles fue más importante que Petróleos Mexicanos inclusive. Pues se lo cargaron, se lo vendieron a una empresa norteamericana. Ernesto Zedillo es miembro del consejo directivo de esa empresa, de la Kansas City Railroad, creo que se llama, desde que dejó de ser presidente. Es una desvergüenza que la empresa a la que favoreces luego te contrata. Zedillo tuvo el mínimo de decencia para no cobrar la pensión presidencial. No la cobra. Parece que Salinas tampoco, dicen por ahí. Se han enriquecido de manera bárbara. Bueno, pero por lo menos esa decencia tuvo, y le cuesta al país 50,000 pesos adicionales de 50,000 de asesores. Bueno, y el más caro es quien se robó la presidencia de la República, quien usurpó Calderón. Cobra los 205,000 pesos de pensión y aparte casi 817,000 millones, 817,000 pesos mensuales, casi 1,000,000 de pesos al mes de sueldos de sus asesores. Tiene uno de 180,000 pesos. Es verdaderamente un escándalo. Y el tipo anuncia que va a ser, aquí está el dato, el tipo anuncia que va a ser empleado del Consejo Directivo de Iberdrola, 816,758, sí, 817,000. Tiene a un Tomislav Lendo Fuentes, 192,530 pesos al mes gana. Y tiene ahí 19 personas que dan esos 816,000, más los 205,000, más el Estado Mayor Presidencial que tiene. O sea, es el más oneroso de todos los expresidentes. Además que ni presidente fue, se robó la presidencia. Fox le cuesta al país, aquí están todos los datos, el Fox es como $500,000 al mes de su equipo, que están ahí en el Centro Fox, 471,000
724 pesos. Son los dos más onerosos, Fox y Calderón, que se robó la presidencia. Luis Echeverría, de Tomos Echeverría y Fox y Calderón sí cobran la pensión de 205,000 pesos mensuales. A ver, primero, no puede ser que una empresa que es beneficiada durante tu gobierno, cuando dejas de ser presidente, te contrata y te integra a su consejo de administración. Pues es evidente el conflicto de intereses, la corrupción, la majadería es evidente. Pero además, la pensión tiene una función, que es que después de haber tenido el cargo político más importante, más honroso, más relevante en tu país, ¿qué trabajo puedes desarrollar? No debes desarrollar ninguno, porque demeritas esa responsabilidad que cumpliste. Tú después te vas de empleado de cualquier cosa. Pues ¿cómo va a ser que de expresidente, después de haber sido presidente, vayas ahí a... Es cierto que, por ejemplo, en Polonia, fue presidente que era líder de Solidaridad, regresó a su posición de trabajador, pero eso lo hizo para presionarlos para que le dieran la pensión. Y es cierto que no hay trabajo indigno, pero un expresidente no tendría por qué pasar ninguna dificultad, como ningún trabajador o trabajadora del país tendría que pasar ninguna dificultad después de haber servido con su trabajo a su familia y al país. Y más en un cargo de responsabilidad pública. Me dice, pero con todo lo que robó, pues con lo que robaron deberían irse a la cárcel. No quitas las pensiones porque roben, o sea, sí que roben, porque al fin que roban, entonces no les damos pensión. No, lo que debe ser no tolerar que roben, mandarlos a la cárcel. Y no es el fuero, porque dejan de ser presidentes y no tienen fuero. Es que este sistema político es corrupto y premia con la red de complicidades. Y nosotros lo dejamos. Nosotros dejamos que las cosas sigan así. Porque quitan educación, quitan la salud, quitan la vivienda. Y esto se sigue cubriendo. Y es un atraco infame. Simplemente cualquier expresidente que quisiera trabajar en una empresa que hubiese sido beneficiada durante su gobierno, debería retirarse de la pensión y mandarlo a la cárcel. Las dos cosas deberían hacerse. Y el desvergonzado de Calderón ya dijo que pasaron 3 años y medio y que entonces ya no tiene problema en incorporarse a la empresa que le benefició. Iberdrola, que fue la empresa española a la que le entregó Luz y Fuerza del Centro y metió al ejército, hizo todo el desmadre que hizo para entregarles a esa empresa transnacional, nada menos que la compañía de Luz y Fuerza del Centro. El Sindicato Mexicano de Electricistas pues mantuvo una resistencia muy fuerte y al final acabó aceptando lo que le ha entregado el gobierno de Peña, que no voy a entrar a ese detalle porque no es el tema de la plática en este momento. El tema de la plática es esto que estoy mencionando, que es corrupción evidente. Y ahí Margarita Zavala se calla, pues dice que va a combatir la corrupción. Pues ese es un evidente conflicto de intereses. Es un evidente atraco al país. Y tan tranquilo la oficina de Calderón dicen que es que ya pasaron 3 años y medio, que entonces ya puede ser miembro de ese consejo directivo. Una empresa además que es una filial que tiene en Estados Unidos. Dice, no tiene ninguna participación en México. No, claro, le pagas de otra manera, ¿no? Ni siquiera se va a ir a vivir a Estados Unidos porque pues, en realidad están pagando los servicios prestados cuando usurpó la presidencia de la República. Pues es terrible, es un escándalo feroz. Pero a los profesores, ¿cómo los joden? No, esos holgazanes, irresponsables, ganan un sueldillo ahí miserable. Trabajan en condiciones terribles, sobre todo los de Chiapas, los de Oaxaca, los de Guerrero, los de Michoacán, la mayoría del país. Y cómo los medios vituperan, hacen escarnio público, y esto de Calderón, ya en las redes, pero los medios, pero ni siquiera es así de qué barbaridad, cómo es posible. O sea, no hay ninguna reacción realmente a este verdadero insulto al pueblo, junto con las disculpas de Peña, junto con las
represiones, con más masacres que van a venir, porque siguen midiendo, en Oaxaca se detuvieron porque ahí era obvio que tenían que hacer una matanza mayor a la que hicieron de los 11 jóvenes masacrados en Nochistlán, pero hoy otra vez intentan en Chiapas, pues tientan a la suerte y dicen, pues así se va a doblegar esto, ¿no? Y el pueblo les dice, pues no. Pues tenemos que construir la salida de Peña, la salida de Peña. Yo insisto que no veo otro camino, no veo, o sea, muy complicado, hombre, es que ya se va a ir Peña, le faltan 2 años enteros, más de 2 años, 2 años y medio si me presionas. Pues es muchísimo tiempo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, casi 2 años y medio. Está cabrón, porque no, es un tiempo muy difícil, muy peligroso, trae niveles de represión bestial, de cinismo. O sea, Aurelio Nuño, pues hace rato que debió haber salido, ahí sigue anunciando y haciendo. O sea, es una desvergüenza increíble, ¿no? Increíble. Ya ha especulado ahí de una serie de cambios en el gabinete. O sea, claro que se tienen que ir, pero aún yéndose, pues sigue el tema intocado, sigue sin resolverse todo el conflicto que hay. Es evidente que no pueden imponer la reforma. Desde el principio, desde hace 2 años, fueron muy fuertes las movilizaciones en todo el país, el paro prácticamente en estados completos, me acuerdo Veracruz, Chiapas, desde ese entonces muy fuertes, Oaxaca entró con más fuerza ahora, pero en estados que no se han manifestado nunca, como Durango, como Nuevo León, como Chihuahua, por mencionar algunos ejemplos, muy fuertes las movilizaciones del magisterio. La represión hizo lo suyo, se replegó el movimiento, pero hoy está clarísimo que no pueden avanzar, está clarísimo que no van a ir a ningún lado en esta determinación absurda, prepotente, y por otro lado siguen saliendo estos elementos. Imagínense como si no le alcanzara a Calderón 205,000 pesos mensuales, por fino que sea lo que tome, hombre, y todo la barbaridad de dinero que consume, pues más de 1 millón, no, mucho más de 1 millón de pesos al mes le cuesta Calderón al país, y además ni siquiera fue presidente, hombre. Hay quien olvida, les digo yo, se robó la presidencia, ya supéralo. No, es un tema de que se supere o no se supere, es una verdad. Nunca han aceptado el recuento, ahí están todavía, los papeles se podrían contar para ver si efectivamente se robó o no la presidencia. Yo estoy claro que se la robó, solo para que quedara documentada la verdad histórica. Pues no es un asunto de superar, pues te roban y ya supéralo, déjalo, ¿no? Te matan a alguien, pues ya supéralo, no. Pues hay quien le da la vuelta a la hoja muy fácil y deja correr. Yo no es mi caso, porque son agravios que son más allá de cosas personales, son agravios al país, son agravios al pueblo de México, son agravios mayores que tú no tienes ningún derecho a perdonar o a decir ya quedó, no, de ninguna manera. Y además, pues no les vas a dar la suave de ya se olvidó, y ahora va Margarita Zavala. Tuvo un gesto inteligente y decente al reconocernos a Arreola, a Monero Hernández y a un servidor que habíamos corregido, porque la información que salió es que había dicho una barbaridad, y luego quedó claro que no era cierto, que era una insidia. Pues yo salí a decir, pues ya aclaró y fue una insidia, y lo mismo hicieron Arreola y el Monero Hernández, y entonces bien, la verdad, Margarita Zavala dice, los honra. Yo dije, no hay nada que agradecer, el debate debe ser serio, no, a mí no me mueve la intriga, la maldad, la perversidad, no, es una posición de principios, todo el asunto. Yo hoy estoy diciendo, ¿qué opinas de esto, güey? De que tu marido entró al Consejo de Administración de Iberdrola en Estados Unidos, en la filial que tiene en Estados Unidos, y con todo lo que gana, es un escándalo, es ilegal, es un acto de corrupción en realidad. ¿Cuál es la opinión? No ha dicho nada, ni creo que diga nada, está muy vulnerable, hombre, porque en el momento que empieza
realmente hacerse un debate duro sobre lo que hay, pues no tiene ninguna solidez, está verdaderamente hecha garras por lo que Calderón representa, y a nadie le deben responsabilizar de lo de un familiar, de un marido, una compañera, esposa, lo que sea, cada quien es responsable de sus actos. Pero en el caso de Margarita Zavala acompañó a Calderón durante toda la usurpación, no hubo ni una delimitación. Y hoy mismo que ella está diciendo que hay que combatir la corrupción, pues el buen juez por su casa empieza y ahí habría que plantearlo. Hay una serie de majaderos ahí que plantean, oh, eres lo mismo. Yo los bloqueo porque francamente no hay posibilidad de intercambio alguno, pero si fueran serios dirían, aquí está lo que tú has hecho de actos de corrupción, aquí están las pruebas, aquí están los elementos. Todo el mundo sabe dónde vivo, cómo vivo. Acabo de hacer una venta de libros otra vez aquí afuera de la casa. La mayoría de mis traslados los paga la gente que me invita. Es público. Ahora que estuve en San Cristóbal de las Chiapas, de las Casas, lo vieron en un video que subió Valfre. Fueron un par de provocadores ahí. ¿Quién te paga? Ya estaba el joven Leonardo, que había cubierto con mucho esfuerzo mi desplazamiento. Aquí, yo dije, aquí está. Sí, yo lo cubrí, ya platicó ahí con la prensa. O sea, no hay nada ahí que ocultar. Ya me habrían hecho pedazos. El propio Andrés Manuel también está en esa condición, ya lo habrían hecho pedazos si tuviera cosas de corrupción. Las diferencias, como he manifestado, son otras. Yo tengo preocupación del rumbo que está tomando, pero eso es público, y además son críticas pues de compañeros. Estamos en un proceso de transformación del país y hay posiciones ahí de divergencia y de crítica que pues ahí están, ¿no? Tienen mayor intención que obligar a corregir lo que desde mi punto de vista son errores. No voy a convalidar cosas que no estoy de acuerdo, es mi derecho expresarlas además, y de ahí a unos que se hacen bolas, que no, es que, ¿qué traes? No? ¿Con qué traigo? Pues, ¿qué traen ustedes? ¿No? ¿Qué pasa ahí con esto que está tomando un rumbo que no le ayuda a la transformación del país? Pues estamos viendo, hombre, o sea, el gobierno de Peña no tiene ninguna voluntad. Ayer pide disculpas, hoy reprime. ¿Quién se hace cargo de lo que pasó? Ya dijo Velasco que él no. Peña, callados, ahí el gobierno va a decir nosotros menos, ¿no? Entonces nada que ver con eso. Y están ahí ambas instancias en complicidad en todo el atropello al pueblo de Chiapas y antes al pueblo de Oaxaca, metidos en toda la descomposición, y todavía algunas personas pensando que con su ley 3x3 y quitando el fuero van a quedar con la corrupción. Son los simples, no están viendo que se requiere una transformación de fondo y que tenemos que, yo he insistido, pues no hay más que 3 caminos: la desobediencia civil, que me dicen, pues no funciona. Ahí sí, Andrés Manuel ha ido 2 veces a la elección y va a una tercera, hace 18 años ya va a ser. Y yo no les digo no funciona la elección, les digo hay que abrir la vía electoral, ¿no? Planteo renunciar a ella, y acá en la desobediencia pues llevamos relativamente poco tiempo insistiendo en ese camino. No funciona, pues no funciona si no lo haces. Entonces, si tú lo haces y dices, oigan, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no se apretó? Se hace loco, no funciona, pues hazlo, cabrón, para saber si funciona o no. Claro que funciona, es una manera muy poderosa, muy poderosa. Y ahí tendrá que ir madurando, y como he insistido, pues no hay una sola fórmula, no va a ir por un solo camino. Pues hay gente que está en una posición de mayor confrontación directa, física. Hay quien cree que pues cada quien va empujando sus formas de lucha. Lo que está claro es que cosas están favoreciendo al sistema: el abstencionismo, la anulación del voto, la no participación, todo eso es convalidar el estado de cosas existente, y no se puede ser imparcial frente a la injusticia, frente al crimen, frente a la barbarie, frente a la desigualdad. Hoy
fui a visitar a mi madre hace rato que no la veía, la visité muy cortito tiempo. Estaba ahí mi hermano Manuel, nos fuimos a comer a uno de caldos de gallina y vive en Iztacal con mi madre, cerca del metro Coyuya. Estás ahí comiendo y llega un chiquito vendiendo dulces. Y dices, carajo, y luego pues todo maleado además, porque le dices, pues te invito a comer, pide algo. No, ya comí. No, lo que quieres que les des dinero. Pues deben estar presionados también, si es su familia y si es uno que los regentea peor. Una bola de bobos diciendo ahí con las fotos de Chiapas que subió Valfre, tienen hijos a lo pendejo, le puse a unos, yo creo que tus padres son de esos, están diciendo tonterías, actos racistas, pues si la gente está contando una miseria bárbara, a niveles de ignorancia muy fuerte, por no tener acceso a educación, con la religión diciéndoles que no deben tener ningún método de control de la natalidad, que es pecado y tal, están en unos círculos viciosos del redemonio, pero además no están pobres porque tengan muchos hijos, no, están pobres porque reciben salarios miserables, porque tienen una explotación brutal, porque hay una desigualdad bárbara, porque el sistema económico es verdaderamente inhumano, está peleado con los derechos humanos, con los derechos laborales, que son parte de los derechos humanos, con las condiciones de vida adecuadas para la mayoría de la gente, va en contra de todo eso, acumula, no le importa ser absolutamente aberrante como para hacer que el 1% de la población tenga la mitad de los ingresos del mundo y que aquí, como he insistido, en México 16 tengan 143 mil millones de dólares. Es un absurdo, una locura, una irracionalidad. Deberían pagar sus impuestos, simplemente no los pagan, no pagan el 30% de impuestos en México sobre el producto de la renta. Entonces, esa es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. Y eso se tiene que modificar. Y eso implica, pues, un encontronazo, pues no puede ser de otra manera. Y ese encontronazo no tiene que ser violento, parece una contradicción, pues una paradoja. Es el ejercicio de la fuerza de la gente. Miren, les da miedo ahí la desobediencia y tal. Pues hace relativamente pocas décadas la huelga pues era un instrumento de lucha legal, legítimo, válido de los trabajadores para lograr mejores condiciones laborales, que es parar todo, pero totalmente válido. Hoy no hay huelga, está hecho pedazos todo, y se olvidan esas cosas, o no se saben, o no se documentan, o no es, han ido quitándole todas las herramientas al pueblo, y entonces le quedan estas que están haciendo hoy en Oaxaca y en Chiapas, y ni esas quieren, son bloqueos, el verde, solo haya determinado el número de protestas. Pues, ¿quién decide qué protestas? La Constitución dice otra cosa, la Constitución dice que tienes derecho a manifestarte, como yo les digo, o sea, están pasándote encima, están atropellando, no quieren que ni te quejes, ni que te duelas, ay, me dolió este fregazo que me pusieron, no se queje, cabrón, o sea, póngase a trabajar. ¿Qué es eso, hombre? O sea, ¿no? Y lo más fuerte, sectores de la población que reproducen este discurso, porque como lo dije en mi videocolumna, que no sé si sale, si es que todavía no sale, está larga. Otra vez aguántenme, voy por otro libro, permítanme un segundo. Leí esta estupenda biografía de Gramsci, un gran teórico marxista, Yo no sabía tantos detalles de su vida. Giuseppe Fiori escribió esta de Capitán Swing, que está muy bien, esta editorial. Y aquí, a ver, aquí está. Fue dirigente del Partido Comunista de Italia, era diputado y lo meten a la cárcel. El fuero le valió madre a Benito Mussolini. No le importó, tenía inmunidad y lo metió a la cárcel, lo acusó de tontería y media, 20 años de cárcel solo por pensar diferente. Y ahí hizo buena parte, la mayor parte de su obra, los famosos cuadernos de la cárcel, una serie de cosas fuertes, teóricas. Todo bloque histórico, dice Gramsci,
todo orden constituido. Eso es el bloque histórico. Piensa Gramsci con originalidad respecto a otros marxistas. Tiene sus puntos de fuerza no solo en la violencia. O sea, este bloque histórico, este gobierno actual, esta correlación de fuerzas existentes en este momento, no solo se fundamenta en la represión en Nochistlán, en San Cristóbal de las Casas, en la desaparición forzada, en el terror que mete, no. Tiene no solo su fuerza en la violencia de la clase dominante, en la capacidad coercitiva del aparato estatal, te pueden meter a la cárcel, te pueden desaparecer, te pueden correr, sino también en la adhesión de los gobernados a la concepción del mundo propio de la clase dominante. La filosofía de la clase dominante, a través de una serie de vulgarizaciones sucesivas, ahora con la televisión eso es poderosísimamente realizable, se ha convertido en sentido común, es decir, se ha convertido en la filosofía de las masas, las cuales aceptan la moral, las costumbres, las reglas de conducta institucionalizadas en la sociedad en la que viven. O sea, la televisión ha hecho esto que está diciendo aquí, te dicen con quién te enojes, por qué te enojes, qué es lo que debes protestar, qué es lo que te irrita. Entonces todos los partidos son iguales, todos los votos son iguales, el fuero es el problema de la corrupción es el principal problema. Bueno, Andrés Manuel está diciendo esa necedad. No, el problema es el sistema económico. Y de ahí deriva la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la injusticia, toda la barbarie que está sucediendo en el país y hay que barrer con toda esa estructura económica, construir otra. Entonces, para Gramsci el problema es crear otra forma de ver, que el sentido común es sentido común, sí, es que si quites el fuero se acaba la corrupción, ese sentido común impuesto a través de las televisoras, todos los partidos son iguales, no hay nada que hacer, no hay nada que luchar, no, que se pongan a trabajar. O sea, la gente trabaja 10 horas al día, cambia eso, su pobreza, su hambre, su desesperanza, su desigualdad, el racismo, el clasismo dominante, la brutalidad, la injusticia social, no la cambia. El problema no es que la gente trabaje. Esta idea que le llegaron a meter muy bien a mucha gente, es que en Japón cuando quieren protestar producen más, y entonces, ¿por qué nosotros? Primero es falso que eso hagan en Japón, pero al margen de que lo hagan o no. O sea, aquí, si tú produces más, trabajas más, en vez de 10 horas, 12 horas, pues te van a decir que es un imbécil y que sigas trabajando y no va a cambiar nada las cosas. La gente tiene que protestar, la gente tiene que tomar el destino en sus manos y construir nuestro propio camino. Entonces todo lo demás son estas vulgarizaciones de majaderías para definir cosas que no se conocen. Yo cuando digo a la gente que es ignorante se enoja mucho. Y además yo lo digo también con dureza. Pero es cierto que somos ignorantes sobre montones de temas. A mí si me dices, no sé, pues cualquier cantidad de temas, no sé de ellos, hombre. Yo no soy, por ejemplo, científico de ciencias exactas, cosas de matemáticas que no conozco, soy un ignorante en esos temas, o en física, o en química, o en biología, o en el propio, cosas sociales. O sea, pues hay temas que uno no ha trabajado. Yo el tema del petróleo, todo el tiempo que fui diputado era un ignorante sobre el tema. Yo lo empecé a trabajar, Fernanda Campa me insistió mucho, y lo empecé a trabajar hasta después, porque Lauricel Castillo era la responsable y era muy quisquillosita, por decirlo suave, sobre el tema, y era su comisión y su área. Son montones de cosas las que uno no conoce, hombre, sobre los sistemas carcelarios, sobre cualquier cantidad de cosas, sobre música, sobre cualquier cantidad de cosas. La ignorancia es mayoritaria, hombre. Y uno tiene que asumir que no sabe sobre un tema y ponerse a investigar en vez de discutir con una necedad como si el asunto fuera personal. Entonces, con esto el fuero, por ejemplo, he insistido yo, la gente no sabe del tema y repite lo que le han dicho, que repite, que el fuero es el que genera impunidad. Yo les digo, dame una lista de políticos que el fuero haya impedido su procesamiento legal, y no tienen ni una, porque no hay. O repiten, Andrés Manuel fue desaforado. Bejarano fue desaforado, enviado a la cárcel. Tuvo casi un año en prisión. Godoy Toscano fue desaforado. Y tan había complicidad del gobierno usurpador de Calderón que no lo agarraron nunca. Nunca. Resulta que cuando quieren ser hábiles, agarran debajo de las piedras a quienes da la gana, y cuando no, se les van de las manos.
García Luna ponía un operativo allá afuera de la Cámara y lo quitaba a las 3 de la tarde, pues ¿cómo pasa? ¿No? Es como unos compañeros de Tlalmanalco, cuando yo fui presidente del PRD en el Estado de México, tomaban la presidencia, les habían hecho fraude, habían ganado. Habíamos ganado, con Esaú Rivera, me acuerdo, 93 por ahí. Texcoco habíamos ganado, con Higinio. Habíamos ganado como 20 municipios, no los reconocían. Higinio es una, ese que está en Morena ahora, Higinio. Martínez, ese que es hoy alcalde de Texcoco, es un acuerdo con Choaivet, y le dieron de la Secretaría de Gobierno hacia atrás alternados el presidente del PRI, otro, no el que habían impuesto, Horacio Duarte, el hoy dirigente de Morena, secretario del Ayuntamiento de Texcoco, y así, según alternando, y quería Choaivet que esa fuera la salida para todos los ayuntamientos, yo dije no. Y los de Malinalco, de Tlalmanalco, tomaban el ayuntamiento a las 8 de la mañana y lo soltaban a las 3. Entonces yo les dije, oigan, cabrones, o sea, pues así no vamos a ningún lado, ya, si lo van a tomar, tómenlo, y si lo van a soltar, suéltenlo, pero... Entonces fui a Teoloyucan, que estaba tomado el ayuntamiento, Pedro Centeno, dirigente de Morena, en el Estado de México, ahí fue alcalde, tenían ellos tomados el ayuntamiento, y después de muchas horas en Teoloyucan, no se volvió a gobernar nunca más ahí, por la izquierda, después de Pedro Centeno, 93 estamos hablando. Ahí me voy desde Teoloyucan, que está a la salida a Tepozotlán, a Tlalmanalco, que está en la salida ya para el volcán, para Amecameca, hacia la Libre, a esa zona ya retiradísimo, puedes cruzar toda la ciudad y agarrarse al oriente, con vialidades que no eran tan buenas como ahora, buenas relativas, del tráfico y todo, pero sí son más rápidas ahora. Bueno, total, ahí voy, y cuando me voy acercando, pues, estaban policías, y no puede pasar, yo soy dirigente del PRD, ¿cómo no puedo pasar? No, pues bajo su propio riesgo, pues es que yo voy ahí, donde es que hubo problemas, es que yo voy ahí. No, pues los compañeros habían puesto unos cohetones en el piso y le prendían gasolina y salían, y estuvieron varias horas aguantando a la policía. Bueno, pues así estaba García Luna, ponía en la mañana, a las 8 de la mañana, su operativo para detener según a otros, que lo quitaba a las 3 de la tarde, pues claro que lo dejaron ir, era pura faramalla. Tlalmanalco terminó con una negociación, Tlalmanalco detonó que se reconocieran varios ayuntamientos que no se reconocían, aunque Tlalmanalco entró en un consejo, no se reconoció de ahí el triunfo, un herido de balas, estuvo fuerte, ¿sabes? Porfirio Muñoz Ledo, el presidente del PRD a nivel nacional, y yo era el PRD en Estado de México. Épocas duras aquellas, la gente se olvida o no sabe o no se ha documentado que el PRD tiene 600 muertos por luchar contra el fraude electoral y tenías que tomar los ayuntamientos para que te reconocieran los triunfos electorales, no había otro camino, tenías que tomarlos. Y había lugares duros, Michoacán, Guerrero, que la toma era fuerte, ¿no? Y había muertos y había cosas terribles, o sea, siempre del lado civiles, ¿no? De los civiles, siempre del lado del movimiento. En fin, entonces, pues es una lucha de décadas que ha venido con adelantos y con retrocesos, como pasa con tantas cosas en la vida. Y yo creo que en este momento estamos viviendo una situación particularmente fuerte. La rebelión está, Chiapas y Oaxaca son indiscutiblemente la evidencia de que la rebelión está, pero no está localizada, es una inconformidad general del país y no acabamos de encontrar un camino, pero el asunto ahí va, empujando. Eso se materializa hasta 2018, pues es cierto que en los procesos electorales presidenciales, lo que he comentado aquí, es cuando más se confrontan las fuerzas, pero creo que las condiciones están como para que esto camine antes de 2018. Sigo convencido de ello, sigo convencido. ¿Me puedo equivocar? Pues sí, me puedo equivocar. Pero eso implica, no el que me equivoque, sino la convicción, pues estar, insiste. Y pareciera que no va a haber otra cosa antes, pero a la vez todo indica que esto no aguanta. Porque la disculpa de Peña es un error y no, es producto de la presión, del descrédito del gobierno, que además pues, se ve ridículo presentando un sistema anticorrupción cuando están, como ya lo dije al principio, ahogados en la corrupción. Pues esas son las condiciones que existen. Una pequeña digresión. Hay gente, porque ahorita me acordé viendo aquí que no hay ningún comentario ni nada. Yo quité los comentarios porque salen montones de corazoncitos y la gente luego se distraía y luego empezaban a provocar ahí los
pues esos eran los que mandan a provocar, y la gente se empezaba a pelear con los que provocaban y ya no ponían atención a lo que estaba diciendo. Entonces a algunos no les gusta la idea de que no puedan comentar, pero ni alcanzo a ver, ya lo dije ahí varias veces. Entonces, pues ni modo, así es un soliloquio, ¿qué le vamos a hacer? Cuando son las pláticas, ahí sí hay posibilidades de comentarios, de preguntas, de críticas, de intercambio. Pero en esta forma pues no existe, ¿no? Así lo vamos a mantener. Algunos me plantean, es que no te seguimos y tú nos sigues, y entonces por eso no, pues no, nadie puede. Ya los que entran aquí ven que nadie puede hacer ningún comentario, ninguna pregunta, ningún intercambio, ninguna nada. En todo caso, he insistido, pero no lo he creado. Deberíamos buscar algún mecanismo que mandaran antes a un correo preguntas sobre el tema que además yo avisara desde un principio que voy a tratar, y ahí se pudiera, pero necesitamos organizarnos mejor todo el mundo. Vamos a ver si lo hacemos para en el último tramo entrar. Yo creo que lo vamos a hacer, porque sí valdría la pena entrar en el último tramo sin escoger, sino retomando todas las preocupaciones que hay, preguntas duras, críticas, lo que haya, en los últimos 10-15 minutos retomarlas e irlas respondiendo. Yo creo que podría ser una buena manera de empezar a generar un intercambio que algunos compañeros solicitan, y creo que es correcto, pero que hay que encontrar una buena manera para evitar lo de las provocaciones y todo esto. Yo he estado bloqueo una bola, porque son así majaderos, necios, provocadores. Entonces no tiene sentido que no leemos por ahí. Y de repente pues hay intercambios ahí muy agrios. O sea, acabo de estar ayer en Puebla, 2 años de la muerte, del asesinato de Teahuetle Tamayo, de 11 años, José Luis. Ahí estaba la madre, Elia Tamayo. No, hombre, pobre de origen humilde, campesino, pues con todo el dolor ahí a cuestas. Una intervención, la vieron, de ni 12 segundos, hombre, o sea, y unos fotógrafos muy majaderos, casi montándose en ella para tomar el gel. O sea, no tienen, de veras son de un insensible algunos, terrible. Muy digna y ahí todo el tiempo, muy firme con la corona de su hijo. No, hombre, qué terrible, ¿no? Es un tipejo, Moreno Valle, miserable. Y mi compañera, mi pareja, insistió en que fuéramos al Museo Internacional Barroco, porque vi un artículo ahí que valía la pena el museo. Yo no quería ir, tenía mucho prejuicio, tal que fuimos y vale la pena el museo. Además los poblanos no pagan, ya lo pagaron, pero en serio, ¿no? Está bien la arquitectura, está bien el lugar, vale la pena. Y entonces comenté que era un museo que valía la pena, y empezaron ahí algunos que son, de repente, no entienden ni el mínimo de matiz, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Yo que te admiraba, o sea, no están diciendo tonterías, hombre. Moreno Valle es un tipejo, es un corrupto, un represor, un miserable, y el que ha hecho bien ese museo no cambia nada, pero pues, hizo bien ese museo, punto, y es ese museo, y no ninguna otra obra le conozco buena. Otro tarado ahí, no, pero es que, ¿cómo? Porque pues ni a Peña ni a Calderón no reconozco nada. ¿Cómo? Todas las carreteras, ¿cuáles? Carreteras privadas, todas, un saqueadero, están hechas pedazos, ya todo el tiempo están en reparación, ¿no? Porque en realidad el tipejo era un panista que estaba atacando a Peña y defendiendo a Calderón, que es indefendible. Es lo mismo, ahí sí, de verdad, o sea, lo puedo demostrar con datos. Votaron PRI y PAN juntos, desde Salinas lo vienen haciendo, pero particularmente en el periodo de Calderón y ahora en el periodo de Peña, en la misma línea, apoyando las mismas reformas, privatizando el patrimonio nacional, impulsando el desmantelamiento de los derechos del pueblo, o sea, haciendo todo lo que han venido realizando en contra del país, pues de manera conjunta, y particularmente Peña y Calderón. Pues Calderón es el antecesor del baño de sangre. Ya se les olvidó que, por ejemplo, mataron a los 2 jóvenes del TEC de Monterrey, dijeron que eran narcos, y en Salvarcar, y burlándose del dolor de la madre de 2 hijos, que a los 2 hijos que tenía se los mataron, y a familias que asesinaron en retenes militares y desapariciones. Y un baño es un número enorme toda la descomposición bestial del país se dio con Calderón, porque ni siquiera se dio con Fox, ni siquiera se dio con Cedillo, fue con Calderón que se dio todo este baño de sangre, sus aparatos estos bestiales a donde se dirigía, porque se había robado la presidencia, el que no puede poner un pie en la Cámara, todo el deterioro, hombre, ahí
el remate, la primera entrega fuerte, el petróleo, el cierre de Luz y Fuerza para dárselo a Iberdrola, pues fue sentando todo el camino de lo que después Peñavino hizo con un desparpajo bárbaro, con la complicidad de la cúpula del PRD y el PAN ahí metido, junto con el PRI. Bueno, pues eso, ¿cómo se va a modificar? Pues con la rebelión de la gente, no hay otra manera, hombre. Yo insisto que el voto no es suficiente, insisto que el camino que llevamos no es suficiente, insisto que nos ponemos así muy bravos y muy puritanos con la conducta del otro, pero nosotros en los hechos no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces pues es muy cómodo, ¿no? Es muy, pues ni siquiera cómodo, sino es muy comodón estar haciendo estas críticas ahí de pura terapia que realizamos y en realidad no llevamos a cabo el proceso de transformación que tenemos que hacer. Pues yo igual, o sea, leyendo a Julio Anguita en este libro que les recomendé a los compañeros de Atraco a la Memoria, pues tenía razón, está documentado que tenía razón. Y eso no hizo que Izquierda Unida fuera la fuerza mayoritaria y que Julio Anguita encabezara el gobierno de España ni impulsara las cosas que tenían que haber impulsado. Entonces, pues haber tenido la razón, pues está bien, pero pues no es mucho consuelo cuando está hecho un desastre el país, ¿no? Es que me da calor, está excesiva esta chingadera, pero cuando estoy aquí en la ventana, a la vez siento el fresco. Entonces estoy como viejito, ahí me la quito, me la pongo, ya me la puse así sobrepuesta. Yo no quiero que tengamos razón y que digamos, pues ya estábamos planteando el camino correcto y tal, y que todos nos sigan pasando encima y que después de años digan, pues sí, era, que claro está, no, pues eso no sirve de ningún consuelo, no es no es lo que queremos, no queremos tener razón y no ser acompañados en la lucha y en buscar que esa razón se imponga y que sea hasta después que lo reconozca. No queremos es en este momento que se hagan las cosas que se tienen que realizar. Entonces pues vamos a seguir insistiendo sin desesperarnos, sin alterar el camino que hemos trazado, sin cambiar la estrategia que está trazada y que creemos que es correcta. En el intercambio que hoy tuvimos con los compañeros de ánimo, pues hay de entrada un reconocimiento de la necesidad de retomar la coordinación de las cosas y los matices o francas diferencias de la percepción de cómo está la situación, pero yo creo que va a salir cosas buenas ahí de ánimo. Yo, francamente, ese grupo ha aguantado varios momentos difíciles, varias crisis, varias dificultades, pero nos reúne pues no un interés de resolver justas, legítimas aspiraciones personales, sino pues de empujar un proceso de transformación donde pues, hemos acreditado. Hoy no lo comentamos lo suficiente, pero el desplegado, el manifiesto a la nación que hicimos en 2012, Walfred Vargas, Rosendo Marín y yo, pues ahora sí que ahí está para la historia y lo pueden volver a ver, lo pueden volver a leer y verán que teníamos razón en lo que planteamos. Desde septiembre, 15 de septiembre de 2012, ahí en la plancha del Zócalo, y que es en esencia lo que hemos venido insistiendo. Y nadie nos va a poder regatear después que no teníamos razón, que no planteamos, que no dijimos lo que iba a suceder, que no comentamos formas de lucha que pudieran ayudarnos a evitar que eso se materializara. Y ahí seguimos, pues igual, porque cada vez está más descompuesto y si dejamos a Peña hasta el 2018 ni les platico los compuestos que se va a poner. Está ya muy peligrosa la situación y los años por venir se va a agudizar, porque además el PRI no son mancos y no se van a quedar, no van a entregar el poder ni al PAN siquiera. Ellos están en la idea de que, fíjense, están en la idea de quedarse. No están dispuestos a entregar la estafeta. Si no tienen de otra, lo harán, y lo harán al PAN, porque a la izquierda no tienen ninguna voluntad de hacerlo, a pesar de las condescendencias, para decirlo suave, del Obrador. Yo no creo, no percibo que vayan
aceptar una cosa así. Lo más que pueden hacer es aceptar que el PAN regrese al gobierno, y eso sería pues, seguir por el mismo camino. Si hasta la llegada de Andrés Manuel está abriendo el riesgo de que sea seguir por el mismo camino, imagínense el PAN, ¿no? Eso sería catastrófico, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir ahí en el intercambio de puntos de vista, presentar iniciativas. Estoy preocupado por lo de San Cristóbal. Nosotros quedamos de regresar el 20 a un mitin ahí en la plaza principal, frente del edificio que fue apedreado y quemado ahí una parte, que era la presidencia y se la entregaron a la madre del gobernador, a la señora Cuello. Entonces pues veo el escenario bien descompuesto ahí, pero bueno, pues quedamos y vamos a regresar. Si para entonces el gobierno de Chiapas no ha devuelto al pueblo de San Cristóbal ese inmueble, pues vamos a ir a recuperarlo, y hay posibilidades de que haya otra vez pues, estas provocaciones y violencia, que lleguen a darte tiros, y que está feísimo, pero no vamos a acobardarnos frente a un planteamiento que realizamos, ¿no? Entonces por allá estaremos la segunda quincena de agosto 2021, y mientras tanto pues seguiremos empujando lo que hemos estado insistiendo de la desobediencia civil, y seguiremos respondiendo de manera no violenta a provocaciones, agresiones, y todo lo que se viene dando. Pues ya llegamos a la hora, porque hoy sí empezamos puntualísimos. Les agradezco como siempre su interés, su atención. Mañana voy a hacer una videocolumna que se va a llamar La pensión no le alcanza a Calderón, ¿no? Es una burla de toda esta crítica que un poco adelante aquí, que es terrible. Hay una larga videocolumna que no salió, pues así salió, pero no fui reiterativo ni nada, y están por subirse, de 7 minutos sobre el tema del fuero. Es muy clara sobre toda esta situación, debate que se generó a raíz de que en Jalisco echaron atrás el fuero de los diputados y de los funcionarios públicos. Me parece grave, ya he insistido, ahí está el posicionamiento, saldrá, pues no sé si mañana, porque mañana voy a hacer esta videocolumna de Calderón, pero saldrá en estos días, porque es pues, atemporal esa videocolumna, y pues ahí estamos esta semana. Voy a estar en algunas reuniones, mañana tengo varias reuniones durante el transcurso del día, y el viernes, el fin de semana voy a estar aquí en el DF. Mi sobrina Tamara terminó ya de toda una formación de ballet, y el domingo es su evento, entonces hay que vamos a acompañarla, y el lunes ya empezamos otra vez. Voy a estar la semana que entra en Tabasco. Voy 2 días a Villahermosa, Tabasco, martes y miércoles, si mal no recuerdo. Los jueves vamos a tener una reunión importante de ánimo, y el viernes ya no me acuerdo dónde voy a estar. Pues así andan las cosas. Les mando un abrazo, les agradezco su interés, su asistencia, y nos vemos. Hoy no nos sabotearon la transmisión.